La palabra del Señor dice así: hermanos míos, nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra del Señor. Es una porción distinta que estamos tomando en el día de hoy. La semana pasada terminamos la serie que estamos predicando tanto en inglés como en español en el libro de Josué, con el último mensaje acerca de los huesos de Josué siendo enterrados. Y hoy tenemos un domingo libre, el cual queremos tomar un tema que hace un tiempo atrás, creo que en agosto predicamos en Santiago, el capítulo 1. Y estaba meditando acerca de qué podíamos predicar para el pueblo de Dios en el día de hoy. Y dije, bueno, qué mejor opción que tomar el capítulo 2 de Santiago y seguir entre medio de estas series con el tema, ya que es muy importante. El libro de Santiago es una carta muy práctica que la iglesia ha recibido de mano de este escritor y de mano de Dios, porque la palabra de Dios es la que se escribe, que ha sido inspirada a las personas que han escrito la Biblia. Y nosotros vemos aquí un libro que en realidad ha resultado muy amable para muchos que aman el libro de Santiago o la carta de Santiago porque es muy práctico. Pero a otros les ha costado trabajo aceptar la carta de Santiago. La carta de Santiago en un tiempo Martín Lutero llegó a despreciarla un poco, porque como que hay un tema que lo escudriñaremos en la próxima entrega, si Dios nos permite, cuando tomemos de nuevo esta parte, es la segunda parte del capítulo 2, donde se nos habla acerca de la fe y las obras y la justificación. Y parece que a Lutero no le encajaba muy bien lo que estaba diciendo Santiago con lo que él entendió que Pablo decía, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que somos justificados pues por la fe, no por las obras. Entonces, de esta manera pues hubo quizás un tiempo donde Lutero no estaba muy de acuerdo con Santiago, hasta que quizás Dios le abrió el entendimiento. Como hace falta que nos abra entendimientos a todos. Y esto nos muestra que por mucho que estudiemos la palabra, por grande que seamos, tenemos que ser humildes y saber que si Dios no abre nuestro entendimiento para recibir su palabra, no podemos hacerlo y pedirle a Dios que nos dé la claridad para recibir la palabra. El problema no está en la Biblia, en otras palabras. El problema está en quién. El problema está en nosotros cuando no encontramos en la Biblia lo que queremos. Así que este género de la carta de Santiago es lo que se conoce como un género literario de la sabiduría, libros de sabiduría del Nuevo Testamento, tal como lo sería quizás el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, donde se habla de temas de sabiduría para la vida y el bien vivir. Y aquí vemos este libro, el cual fue escrito por un hombre llamado Santiago, el cual nos enseña la Biblia misma que es un medio hermano de Jesucristo. Y la última vez que hablamos de Santiago, hablamos acerca de que Santiago no fue creyente ni seguidor de Cristo durante su vida, cuando Cristo estaba vivo,
pero después de su muerte parece que hubo algo que trabajó en él. Dios obró en él una conversión al ver la muerte, la resurrección. Estoy seguro que de lejos estaba mirando la muerte de su hermano, lo que pasaba y cómo había vivido. Y aquello fue algo que abrió quizás el corazón de Santiago, y el Espíritu trabajó en él. Y este hombre se convirtió no solamente en un cristiano. Dice la Biblia que se llegó a convertir en un hombre que era uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Un hombre que era uno de los líderes cristianos en la iglesia. Era un hombre conocido como Santiago el Justo. Y alguien dijo en la historia, un tal Eusebio, historiador, que se le conocía como Santiago el que tenía rodillas de camello. ¿Lo escuchó alguna vez? Porque dice que oraba de rodillas. ¿Usted ha visto los camellos? Aquí no se ven muchos camellos, pero yo me crié en Puerto Rico donde teníamos chivos y cabros. Y los chivos y los cabros son muy lindos cuando están pequeñitos. Cuando van creciendo se les pelan las rodillas porque se ponen mucho de rodillas. Así que esa es la idea, de que de tanto orar a este hombre se le pelaban las rodillas. Y este hombre, Santiago, fue una persona que fue cabeza en la iglesia. Una iglesia con un hombre como este que se preocupaba por los pobres, se preocupaba por los necesitados, se preocupaba por todos los que estaban sufriendo y se preocupaba por el bienestar y la vida correcta dentro de la iglesia. Escribe esta carta. Algunos piensan que fue quizás en el año 49, un poco antes del Concilio de Jerusalén, donde él escribe esta carta hablándole a las personas acerca del buen comportamiento. Santiago, en esto que hemos leído en el día de hoy, dice: hermanos míos, en el verso 2, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Hablando acerca de Jesucristo como glorioso. Se está tomando un tema donde se habla de Dios y la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento, y podemos ver como muchas veces los autores y escritores del Nuevo Testamento están enlazando al Dios aquel, a Jehová, a la gloria de Dios con Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento, y vemos allí que llama a Jesucristo glorioso. Pero también dice: porque si en vuestra congregación, y la palabra congregación allí en realidad es la palabra sinagoga. Así que como está refiriéndose no solamente a la iglesia como eclesía allí, no es la palabra iglesia, sino es sinagoga. Como una iglesia cristiana naciente en medio de una población judía. Porque al principio el cristianismo en realidad no era tomado como una religión distinta al judaísmo, sino que era una secta derivada del mismo judaísmo. Y era entre los mismos judíos un grupo que se había levantado. Y allí él habla a esta congregación palabras que a nosotros nos interesan en el día de hoy, porque a pesar de que han pasado 2000 años de historia, las cosas como que no cambian. El hombre sigue siendo el mismo. Yo conversaba con mi esposa sobre esto y vamos a la historia, no importa cuánto vayas hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, te das cuenta que los problemas y las fallas del ser humano son iguales. No importa si viviste 4000 años antes de Cristo o 2000 años después de Cristo. Como que el problema sigue siendo el mismo, la dificultad del ser humano sigue siendo igual. Y vamos a hablar acerca de la parcialidad o el favoritismo, que es lo que menciona Santiago en su carta. Nosotros somos personas que por naturaleza tendemos a ser gente que somos parciales, aunque digamos que no. Nos tiramos de un lado a otro, gente que valoramos ciertas personas más que otras, y tenemos que estar alertas contra eso en nuestra vida para preocupar, no caer en lo que Santiago está hablando aquí. Y nosotros hacemos diferencia entre el que tiene y el que no tiene, y mayormente preferimos al que tiene sobre el que no tiene. El que tiene posición, el que tiene dinero, el que tiene fama, el que tiene cierto lugar en la sociedad, esa gente recibe nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra admiración. Y eso es así en el mundo, pero tristemente aquí Santiago le está hablando a la iglesia y le habla de lo mismo. Y esto es una cosa que está en el ser humano desde que es niño, desde la niñez. Yo he trabajado en la educación ya por casi 15, 16 años, y desde que veo a los niños pequeños hacen diferencia entre el uno y el otro. Sea por lo que sea. Quizás como niños no pueden decir, bueno, aquel tiene mucho dinero o es de una clase alta porque tiene esto, pero ellos se dan cuenta de la manera en que se viste uno y de la manera en que se viste el otro. Y los niños desde temprana edad comienzan a hacer diferencias y grupitos. Le llamamos aquí en cubano piñitas. Así que le dicen, ¿no? De un lado o del otro lado.
Y cuando nos pueden separar en nada más, entonces lo vemos en películas, ¿verdad? Normalmente las muchachas en la escuela intermedia, en la escuela superior, comienzan a hacer grupos. El grupo de las lindas. Que hay muchachas que no califican en el grupo de las lindas, según ellos. No sé, pero algunos pertenecemos al club de los feos. Amén, amén. Y hasta los feos consiguen esposas, ¿verdad? Así que qué bueno, así que hay esperanza. Así que es algo como que viene por dentro en el ser humano, ese deseo de separarnos en grupo y dividir y hacer cosas y resaltar algunas características que vemos buenas en uno que a veces no vemos en los otros. Hay grupos de los que juegan deportes, aquellos que son deportistas, los que corren, los que juegan fútbol, la pelota, el baloncesto, no sé, pero los otros pertenecen al club de los feos. Otros que bailan bien, y hay grupos de los que bailan, pero los otros ni bailan ni juegan y están en el grupo de los feos. Ahora, nosotros vamos a ver en este mensaje que Santiago le está llevando a la iglesia, y quiero tomar 3 enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Primeramente, quiero ver el favoritismo y la fe cristiana. Vamos a hacer una evaluación entre el favoritismo y nuestra fe cristiana. Número 2, el favoritismo y la ley de Cristo. Y número 3, vamos a hacer una comparación entre el favoritismo, Cristo y nosotros. Es muy triste cuando el favoritismo o el espíritu de favoritismo, vamos a decirlo de esta manera, como dicen algunos hermanos, se mete dentro de la iglesia. Y usted puede darse cuenta que dentro de alguna congregación hay esa división de mirar a algunas personas distinto a como se miran otras, donde mucha gente comienza a hacer divisiones y a hacer separaciones entre el uno y el otro. Y aparentemente en la iglesia, en la congregación donde está escribiéndole Santiago, había indicios de cierto favoritismo, y él les insta a dejar este favoritismo. Y el dejar el favoritismo es parte del proceso de santificación del ser humano. Nosotros como cristianos somos recibidos al Señor por medio de la fe. Somos salvos, perdonados, justificados en Cristo Jesús. Pero entramos en un proceso que no se acaba, de santificación, el cual incluye dejar a un lado las diferencias entre persona y persona, el favoritismo y la parcialidad. Nosotros estamos llamados a tratar a todos por igual. Y él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y después comienza a hablar y dice, porque si en vuestra congregación, en vuestra sinagoga, entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre y está vestido andrajosamente, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí a mi pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es la pregunta que le está haciendo Santiago, una pregunta retórica después de haberle explicado lo que ocurre. Y la respuesta es clara. Ahora, yo quiero, antes de ver lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, ver qué es lo que Santiago no puede o no entendemos que está diciendo a la iglesia. Por ejemplo, Santiago no le está diciendo a la iglesia que si a la congregación llega, digamos, una anciana y no hay lugar para sentarse, usted levanta a una joven o un joven y le da la silla a la anciana. Eso no es distinción de persona. Eso es compasión. Si llega una mujer embarazada y no hay donde sentarse, y usted le cede su silla, o alguien le cede la silla a aquella mujer embarazada, está usted actuando de una manera amorosa, porque aquella mujer está cargando con más peso en su vida y es algo difícil, y le está cediendo su asiento. No estamos hablando de reconocer que, por ejemplo, nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos varones que si no hay silla y hay una dama, usted le cede su asiento. Eso es ser caballeroso. No estamos hablando de que si algún día aún más nos visitara el alcalde de la ciudad, o el gobernador, o el presidente, que no entendamos que es una persona que tiene su posición en la sociedad y que Dios le ha dado ese lugar. Y que la Biblia nos llama a nosotros a que honremos a los príncipes del pueblo. Así que no estamos hablando de entender
¿Quién es una persona que Dios ha puesto? Aún dice allí, temer a Dios, amar a los hermanos, honrar al rey. Le está diciendo Pedro. ¿De qué está entonces hablando Santiago? Porque esto es algo que quizás no ocurra todos los días, la visita que te visita el alcalde. Estamos hablando de gente que en este capítulo al parecer venían a la congregación a ver como visitantes qué estaba pasando. Y trata de personas no creyentes que visitaban la congregación de los justos, de los santos, de la iglesia de Dios, los seguidores de Cristo Jesús. Y dice allí que esta gente hacía una diferencia entre uno y el otro. Llegaba un hombre rico y otro pobre. ¿Quién era este rico? Vamos a traerlo al siglo XXI. Llegaba el jefe de la compañía. Llegaba aquel hombre que era el poderoso del barrio. Aquel que todos reconocían y decían, llegó el hombre del dinero. Llegó aquel que es banquero, llegó el abogado, llegó el ingeniero, llegó el doctor o llegó el juez. Entonces vamos a tratarlo mejor. Y en el trato a esta persona se menospreciaba a los demás. Que venían, dice allí, el pobre de la comunidad, no vestido, como obviamente no se puede vestir un pobre igual que un rico. Aquel venía con anillos en las manos, con ropa muy cara, y el pobre llegaba a la congregación. ¿Quién es el pobre para nosotros? Y esto se da y se puede dar en nuestras congregaciones. Llegó el borrachito del barrio. Y en muchas congregaciones quizás acá no se da culto con las puertas abiertas como hacemos en nuestros países, pero a veces con las puertas abiertas llega un borrachito que se pasa la vida entera tomando ron a la puerta de la iglesia o en la esquina del barrio, y un día decide ir a la iglesia con su ropa toda maloliente y lo sientan atrás en lo último para sacarle el cuerpo, y la gente se la deja porque no quieren estar cerca de él. No están mostrando el amor de Dios hacia aquella persona por la cual Jesús también entregó su vida. No están mostrando el amor de Dios por aquellos los cuales también necesitan el perdón y la redención de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados, no solamente de los ricos, no de los pobres, de los que son clase media y de todos los que están en necesidad de perdón. Y llega aquel borracho, aquel necesitado, quizás llegó aquel humilde trabajador, que no es un borracho, pero es un humilde trabajador. No es una persona que digamos sobresaliente, reconocida en la sociedad. No es aquel, es solamente un campesino, no es el hijo ni siquiera del juez ni del abogado. No, es una persona que llegó a la comunidad. Y queremos entonces hacer diferencia y tratarlo a uno distinto a como se trata el otro. Yo he habido casos, tristemente, en congregaciones donde lo que hace falta para ser diácono es tener dinero. Muy triste. Damos gracias a Dios que esas cosas no pasan por acá, pero en otros lugares, bien lejos de aquí, pasan. Un vecino me decía, hermano, llegué a una iglesia y nada más que entré el primer día, cuando se enteraron quién era, me dijeron, ¿quieres ser diácono? Sin conocerme. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? A veces las personas miran las cosas que Dios no mira y evalúan las cosas como Dios no las evalúa. El hombre mira lo externo y nosotros tenemos que cuidarnos, aún como cristianos, de no enfocarnos en lo externo, en lo que se ve, y esperar en Dios y ver las cosas como Dios las ve. Uno tiene poderes financieros, es de alta sociedad, aquel tiene quizás una alta alcurnia, y el asunto aquí es el siguiente: llega aquel que puede aportar algo según nosotros y según nuestro entendimiento humano, puede aportar algo a la congregación. Aquel puede dar una buena ofrenda, un buen dinero, aquel sabe, aquel tiene conexiones, con aquel sí se puede, y queremos entonces agradar al ojo de esa persona. Pero no tanto nos motivamos y nos alegramos con aquel que llega, que en vez de traer lo que vienes a buscar, que tenemos que entonces comenzar a sacar y a dar, digamos, porque algunos que vienen a dar, pero otros pueden simplemente venir a pedir, entonces sería una carga. Y a veces pensamos de esa manera, porque humanamente hablando, así es como funciona el mundo. El mundo ve las cosas de esa manera. Los gentiles, dice la Biblia, aquellos que no tienen a Dios, ven las cosas así, buscando los primeros lugares. Y nosotros, como creyentes, no debemos de ser de esa manera. No debemos de distinguir a las personas por la manera en que visten, por las ropas que llevan, por el atuendo, o por las posesiones, o las calificaciones, o los grados, o los títulos que hayan obtenido en la vida. Estamos llamados a ver las personas de la manera en que Dios las ve. Dice, cuando llega alguien a la iglesia de esa manera, ¿cómo reaccionaba la iglesia? Haciendo distinciones.
Dice, porque cuando entra una persona con anillo de oro y con ropa espléndida, el verso 2, y también un hombre vestido andrajoso, ¿qué ustedes hacen? Hacen distinciones. Primeramente dice, miráis con agrado. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hacemos es, en inglés se dice, size. Lo mide de arriba abajo. Y la gente con la mirada le toman la medida a alguien y deciden al momento si vale o no vale. Y te escanean, tremendo. Y aquí eso, dentro de la congregación de los creyentes, no vale. No puede valer. Lo miran con agrado al que trae ropa espléndida, bien vestido, perfumado, con lo último de la moda, los mejores zapatos, el mejor jacket, el mejor suit, la mejor ropa, los mejores tacones. Siéntate aquí en buen lugar. Venga, aquí al frente. Y cuando entra el otro, el pobre, le decir, bueno, tú mira, busca por ahí atrás un banquito, acomódate como puedas. En vez de decir, mira, toma, siéntate aquí, el lugar mío, toma mi asiento, toma mi lugar, que es lo que debiésemos hacer. Qué bueno que aquí hay muchas sillas, ¿verdad? Pero cuando se llene el lugar, amén, y no quepan las sillas, que nosotros podamos levantarnos y decir, toma mi lugar, toma mi asiento, toma el lugar, este es tu lugar, que te no importando quién tú seas. Así que dice, ustedes hacen distinciones, primeramente la mirada, y la mirada luego le siguen las acciones, cómo se comportan. Mira a uno con agrado y con admiración, y mira al otro con desprecio. Ese no es el tipo de gente que yo quiero en mi iglesia. Ese no es el tipo de gente que yo esperaba que Dios salvara, porque yo tenía idea que Dios iba a salvar a una gente que tuviese más dinero, que tuviese más cómodo. Esa no es la gente que yo estaba orando por ellos, no, yo estaba orando por el otro, no por él, o no por ella. Tratar al que tiene oro con favoritismo sentándole al frente y al que no tiene. ¿Saben qué significa estrado? El estrado es el lugar donde las personas ponen sus pies cuando se sientan. Dicen, mira, siéntate aquí en el piso. Es lo que está diciendo. Siéntate en el piso. Ni a los perros. Aquí los perros tienen hasta cama en el día de hoy. Coche. Y caminan por aire acondicionado. Tratando peor que un animal, sentándolo en el piso. Y esa es la manera natural en que el hombre sin Dios actúa. Pero es algo inconcebible de que nosotros como cristianos estemos actuando de la misma manera si somos lavados y entendimos de qué y de dónde hemos sido rescatados. Porque el ser humano es el pecado que mora en él, es así. Pero nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta cuál es el pecado que mora en nosotros. Y echar a un lado todas esas cosas. Nos inclinamos sí a favorecer. Nos inclinamos a a mirar a unos por encima de los otros. A menudo se desprecia a esta gente con las acciones, con la mirada. Y es algo poderoso cuando hacemos esta distinción de personas, porque nosotros al hacer cosas como esta, lo que estamos haciendo es percibiéndonos a nosotros mismos mayores o mejores que ellos. Ese es el problema de uno pensar que otra gente, que los demás, son menos que yo. Nos creemos superiores y nos queremos juntar con los que son superiores. O pensamos, o calificamos como que son superiores. Existen tipos de favoritismo, no solamente en cuanto a esto. Y pueden meterse en cualquier congregación. Y nosotros somos una congregación que comienza, una congregación bebé que está comenzando ahora. ¿Cómo vamos a comportarnos nosotros como cristianos en esta comunidad aquí en Hollywood? Que muchas congregaciones alrededor del mundo han sido afectadas por el clasismo, el grupo de los que de verdad así tienen cierta clase, o la iglesia que es solamente para cierta gente nada más, o aquella gente que son de cierto color o de cierto grupo étnico. Esa gente sí, los demás no los queremos acá. Hay que estar alerta acerca de estas cosas. Le quiero hablar más. Nosotros aquí somos gente hispana, todos hablamos español, pero somos de distintos lugares, distintos países. Yo quiero que Dios mantenga esta congregación así diversa, internacional, en cuanto a distintos países. No, que esta iglesia es de los puertorriqueños. ¿Por qué no puedo hablar? Todos puertorriqueños, tiene que ser puertorriqueño nada más. Triste. O colombiano, venezolano, no. Estamos llamados a ser un cuerpo de Cristo sin divisiones de naciones, nacionalismos. No basados en el aspecto externo, las cosas que se ven. ¿Sabe que hay algo más triste que ocurre en muchas iglesias? Es el denominacionalismo. Creerse que, bueno, es que yo soy de una denominación que es mejor que la tuya.
y mirar mal a un hermano o hermana porque pertenece a otra denominación que no es la mía. Pero no entendemos que él o ella ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús también, y que se ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Es hermano mío y ha sido lavado y limpiado, y va a ir al mismo cielo donde voy a ir yo. Porque Dios no tiene el cielo separado en secciones para gente de distintas denominaciones. El cielo es uno solo. Y Jesucristo tiene un rebaño y Él es un solo pastor. El cristianismo, hermanos, y el favoritismo son en verdad cosas incompatibles. No podemos ser cristianos y ser al mismo tiempo gente parcial. Santiago les recuerda: hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es decir, esa gente que ustedes están despreciando, pero dense cuenta de que Dios ha elegido a los pobres. Y después sigue diciendo: pero vosotros habéis afrentado al pobre, habéis despreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, Santiago está dando dos razones para su amonestación. En primer lugar, dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Ahora, no estamos diciendo de que Dios no está salvando a tampoco ricos. No es eso lo que Santiago está diciendo. No quiere decir que el evangelio y la salvación es solo para los pobres. Pero cuando estamos viendo la necesidad, en realidad lo que Dios está haciendo en la obra, vemos que los pobres en el mundo han sido gente que ha sufrido siempre, oprimido. Y esa palabra oprimido, oye a un teólogo explicando la palabra oprimido aquí, se utiliza otra vez más en la Biblia para referirse al diablo que oprime a las personas. Son los ricos los que oprimen a los pobres. Como decimos nosotros acá, ¿verdad? Le quieren sacar el jugo. Entonces, muchos en la congregación, en la iglesia, habían encontrado un aliciente de esperanza en el evangelio, donde todo el mundo te rechazaba, cuando la gente no te quería, cuando aquellos te despreciaban. Las puertas de la iglesia estaban abiertas para recibir a todos los pobres por igual, porque no había diferencia entre el uno y el otro. Y si recibimos aquella fe y vinimos al evangelio sin diferencia alguna, entonces ¿cómo que ahora de momento las cosas van a comenzar a cambiar dentro de la iglesia? Si entramos porque nos recibieron y nos abrieron las puertas, ¿cómo es posible que ahora, porque yo no tengo lo que tiene el otro, yo no pueda acercarme más allá al lugar de la o estar cerca del pastor, o estar cerca del liderazgo, o participar de la comida o de lo que se dé? ¿Cómo es posible que sea una cosa como esa? Es algo inconcebible. Los ricos viven bien en el mundo, pero a menudo los pobres son los que sufren. Y por eso Santiago dice: el evangelio, la iglesia está abierta a los pobres. Me recordaba la historia de Lázaro y el hombre rico, donde aquel tenía todos los bienes y gozaba de todo lo que el mundo ofrece, y Lázaro sufría. Y cuando después de haber muerto, aquel hombre le pide por favor que moje Lázaro la punta de su dedo en agua y la ponga sobre su lengua para saciar la sed y calmar un poco el calor que sentía. La voz que recibió fue: mira, tú tuviste tus bienes en el mundo, a ti no te faltó nada. Y normalmente es así. La gente que tiene y puede, no le falta nada, todo lo tiene. Y se piensan que ni siquiera el Dios mismo le hace falta. Entonces, lo que está diciendo Santiago es: sí, la mayoría de ustedes, la mayoría de los que se salvan, no son nadie en el mundo. Ahora, Dios está salvando también gente que sí son, y los ha transformado. Porque más tarde, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que a los ricos que están en tu iglesia, que sean como que son, como no tuvieran nada. Es decir, que también Dios había salvado ricos. No para vanagloriarse, no para ser arrogantes, no para ser portentosos por encima de los demás, sino para compartir lo que Dios le había dado, para ser de bendición a la congregación, para amar a los que no tenían, para amar a su prójimo en la iglesia. Cuando Jesucristo llegó al templo,
al comienzo de su ministerio, lo podemos leer en Lucas 4, cuando llegó al templo, a la sinagoga, y se le dio el rollo para leer. Él lo buscó y buscó el libro de Isaías y leyó lo que leímos hoy para comenzar el culto. Y leyó estas palabras diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso fue lo que dijo Jesucristo que había venido a hacer. Y ese fue el mensaje que predicó. Y así fue como comenzó su ministerio en la tierra. Y Pablo nos habla acerca de que el evangelio se extendió a los pobres. Y en 1 Corintios leemos las palabras de Pablo que nos dicen: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y sigue diciendo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni sois muchos poderosos, ni muchos sois nobles entre ustedes, sino que, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Y sigue diciendo: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y dice otra vez: y lo vil, lo despreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar y deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esa es la mirada nuestra, que en realidad tenemos que entender que Dios no nos ha escogido porque había alguna cosa buena en nosotros, que había alguna calidad. Decía: bueno, vamos a escoger aquel o aquella porque lo que me puede traer, lo que me puede aportar, porque no es para eso, para que tú llegues acá y digas: bueno, es que a mí Dios me escogió porque vio algo bueno en mí. Como dice alguna gente, es que yo le hago falta a Dios. Tristemente, con esa mentalidad, sino que para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, porque como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero volvemos aquí a Santiago. Y Santiago continúa hablando la ley de Cristo, la ley real. Y dice en el verso 8: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben esa ley, ¿verdad? Cuando a Jesucristo se le preguntó: ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice: y el segundo mandamiento pues es semejante a este: amarás. Es decir, que viene cerquitita ahí. Uno A y uno B, ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el prójimo es aquel que tiene dinero. Es lo que está pensando él. El prójimo es aquel que tiene un nivel, un estatus, una sociedad, ¿cómo se dice? Alta alcurnia. Aquel. No es lo que está diciendo. Mi prójimo es cualquiera que está a mi lado, que está cerca de mí, que está necesitado. Aquel es. Dice: porque cualquiera que guarde, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda la ley, de todos los puntos. ¿Sabe que en realidad hay un camino para la salvación? Y es guardar toda la ley. Ese es el camino. Ese es el único camino. Guardar toda la ley perfectamente. Ahora, el problema está en que el que comete un pecado, uno solo, ya quebrantó toda la ley. ¿Qué clase de problema? Porque ¿cuántos no hemos cometido pecado? ¿Verdad? Levanta la mano. Todos hemos cometido pecado. Y aún el hecho de decir que no tenemos pecado, ya estamos pecando. Porque nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Y según Santiago, pecamos hasta con la mirada. Cuando medimos a una persona de arriba abajo, decimos: buena chaqueta, buenos zapatos, buen perfume, bien.
ya pecamos, sin hacer una palabra. Entonces, porque dice, la misma ley que dice no cometerás adulterio, dice no matarás. Así bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, nosotros entendemos que hace falta la perfección de la ley para ser salvo. Y es aquí donde quiero hablarles a ustedes acerca de una persona que llegó y pudo ser perfecto por nosotros. Y tomó aquel lugar que nosotros no pudimos tomar. Porque Él sí cumplió toda la ley de principio a fin. Y estoy hablando de Jesucristo, de Cristo Jesús. Él pudo cumplir toda esa ley. Y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y dice la Biblia que somos justificados en Él, perdonados en Él, porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y por esa razón, por medio de la fe y la gracia que nos ha dado, recibimos la salvación. Y recibimos el perdón y la justificación. Y si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, y si decimos que somos seguidores del Señor, y nos comportamos de manera opuesta o contraria a la ley que el Señor defendió y predicó y vivió, ¿qué estamos diciendo? Porque Jesucristo en realidad era el único que podía haber hecho acepción de nosotros. Él era el único que estaba en una posición de diferenciar entre uno y el otro. Sin embargo, Él dijo, no es así. Si la salvación nos ha sido regalada por medio de la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús, que tomó nuestros pecados, que fue la cruz del Calvario, que murió por nosotros, que nos redimió, que nos salvó, nos lavó, nos limpió, nos hizo su pueblo, somos suyos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Jesús dice que siendo pobre se hizo rico. Y ese es el ejemplo. Digo, siendo rico se hizo pobre. Dice Filipenses 2 que estando en el cielo, en la gloria, dice que se despojó de toda aquella gloria que tenía y vino y se acercó a los hombres y se hizo pobre, aún siendo rico, y se acercó en su pobreza a los necesitados, aquellos que estaban siendo menospreciados por la sociedad. Y cuando en cierta ocasión, mientras estaba en su ministerio, Juan el Bautista estaba medio en duda, estaba preso, estaba a punto de que lo mataran, estaba en la cárcel, no sabía qué hacer. Él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le mandó unos mensajeros a Jesucristo y le dijo, por favor, aclárame si Él es o no es el que estábamos esperando. Aclárame si en realidad ese es el que nosotros queríamos recibir. Y Jesucristo le dijo estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan que lo que habéis visto y oído. Les dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, a los que nadie se acuerda, a los que nadie mira, a los que otros menosprecian, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos, dice Pablo, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios ha hecho una obra en nosotros, la cual ha entregado su riqueza, ha muerto en la cruz, ha vivido una vida de menosprecio para traernos hacia Dios y hacernos ricos. Y dice la palabra, ricos en fe y herederos del reino que Dios tiene preparado para los que le aman. Si queremos ser más como Jesús, recibamos a aquellos que consideramos distintos a nosotros y recibámoslos con los brazos abiertos. Oremos a Dios para que corrija nuestra vista, para que corrija nuestro corazón, para que cuando miremos, no miremos lo de afuera, miremos un corazón necesitado, miremos a alguien sufriente que necesita recibir el amor de Dios por medio de Cristo Jesús y se expresa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que sea pobre, que sea rico, que sea negro,
que sea blanco, que hable inglés, que hable español, que sea de donde sea, lo recibamos como iglesia que somos, con los brazos abiertos, sin diferencia alguna entre el uno y el otro, mostrando el amor de Cristo. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Vamos a orar.